Edgar Allan Poe fue el padre de la literatura detectivesca, pero uno de los misterios más grandes que han existido ha sido justamente la muerte de Edgar Allan Poe. Hoy, ustedes y yo vamos a tratar de resolver este misterio. Acompáñenme. Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. El pasado 7 de octubre conmemoramos la muerte de Edgar Allan Poe. Y como les dije antes, esta muerte está llena de misterios y sucesos súper extraños. Aún hoy, 2018, todavía no se sabe con certeza cuáles han sido las razones por la muerte de Edgar Allan Poe. Vamos a ver algunos hechos muy interesantes, curiosos y misteriosos que tomé de biography.com. Y para seguir con todo este misticismo, misterio y superstición, les voy a hablar rápidamente de 13 hechos sobre la muerte de Edgar Allan Poe. Número 1. Antes de morir, Edgar Allan Poe iba de camino hacia Filadelfia porque había conseguido un trabajo como escritor y como editor para la señora St. Leon Loud, y ella lo iba a contratar. Habíamos visto que Edgar Allan Poe había estado siempre en la quiebra, siempre muy pobre, y este iba a ser un trabajo muy bueno. Número 2. Antes de irse, Poe se veía muy enfermo y él visitó a su médico de cabecera, John Carter, y este le recomendó no salir todavía hasta recuperarse completamente. Número 3. Edgar Allan Poe no sabía dónde había dejado su equipaje. En los días en que se encontraba muy mal en el hospital, el doctor de cabecera, John Moran, le preguntó dónde había dejado su equipaje, pero Edgar Allan Poe no lo recordaba. Semanas después de su muerte, un primo encontró uno de los baúles en Baltimore y el otro apareció en Richmond, Maryland. Número 4. 4 días antes de la muerte de Poe, este fue encontrado en un centro de votación en un día de elecciones municipales. Y en ese lugar se dice que hacían fraude mediante el cupping. El cupping era cuando confinaban a ciertas personas y las drogaban. Esto con el propósito de que fueran a votar por un partido o por alguna persona específica y después los dejaban en la calle. Pero quedaban tan drogados que muchas personas se suicidaban o morían en la calle. Y justamente Edgar Allan Poe fue encontrado en uno de estos centros de votación. Número 5. Muere Edgar y muere su gato. Después de saber que Edgar Allan Poe había fallecido, la nuera de este autor dice que su gata de Carey, Caterina, también falleció porque no aguantaba estar sin su dueño. Número 6. El obituario de Edgar Allan Poe lo escribió nada más y nada menos que su propio enemigo. Rufus Wilmot Racewood fue quien escribió su obituario y lo llenó de características negativas, como ser un loco, un alcohólico, un mujeriego y un adicto al opio. Probablemente él hacía todo esto, pero no era tantísimo como la gente piensa que era. Pero bueno, estas fueron las últimas palabras que tuvimos caracterizando a Edgar Allan Poe, y esa es la impresión que muchas personas tienen del autor. Número 7. Edgar Allan Poe no murió por alcoholismo. John Moran, el doctor que estaba a cargo de Edgar Allan Poe, desmintió este hecho. A propósito, él escribió un texto llamado Edgar Allan Poe A Defense, en donde él desmiente esta información. Número 8. Las personas creen que Edgar Allan Poe murió por alcoholismo por un amigo super Judas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el amigo era Joseph Snodgrass, y él, después de la muerte de Edgar Allan Poe, corrió con este chisme que Edgar Allan Poe había muerto por alcoholismo. Número 9. Hay muchos pedacitos de cabello de Edgar Allan Poe esparcidos quién sabe dónde. Porque mientras Edgar Allan Poe estaba a punto de morir, muchas personas lo visitaron, pero era para ver si podían obtener algo de él. Dinero, no creo, pero muchas personas empezaron a cortar pedacitos de cabello para llevárselos como recuerdo. De hecho, este amigo, el amigo Judas, también llegó y cortó un pedacito de cabello, y ustedes lo van a poder ver en el museo de Edgar Allan Poe. Número 10.
Solo 7 personas fueron al funeral de Edgar Allan Poe. Se dice que este funeral no era parte del cristianismo o que no era un funeral muy cristiano por las circunstancias en que había muerto el autor. Por lo tanto, no muchas personas fueron a su última despedida. Número 11. La fosa de Edgar Allan Poe ha sido cambiada 3 veces. Cuando Edgar Allan Poe murió, fue enterrado en la fosa de su abuelo, sin un epitafio y sin nada. Años después, 11 años después, su primo pagó por un monumento y este fue destruido por un tren que se había accidentado y justamente choca contra este monumento. 26 años después, profesores y estudiantes reúnen dinero para hacer un monumento apropiado para este autor. Sin embargo, mientras se movían los restos de Edgar Allan Poe de un lugar a otro, ¿qué creen? El ataúd de Edgar Allan Poe se quiebra. La gente pudo empezar a ver sus restos y todo, y se dice incluso que la gente tomó pedazos de este ataúd para llevárselos de recuerdo. Y hasta se dice que una de las admiradoras de Edgar Allan Poe hizo una cruz de madera con pedacitos del ataúd de Poe. Número 12. Los restos de la esposa de Edgar Allan Poe yacen junto a él. La esposa de Edgar Allan Poe fue enterrada en Bronx, pero sus restos fueron movidos junto a la fosa de Edgar Allan Poe. ¿Quién fue quien movió esos restos? Habían pedido moverlos y se hizo un alboroto con esta situación. Sin embargo, William Gill, que era un admirador y escribió sobre Edgar Allan Poe, él pudo conseguir los huesos de su esposa. Pero antes de pasarlos de un lugar a otro, no sabemos cómo, pero él tuvo los huesos de la esposa de Poe en una caja debajo de su cama por años antes de pasarlos al cementerio. ¿Estás ahí? Edgar Allan Poe, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? He intentado grabar el punto número 13 3 veces. Esta es la 4ª vez que lo grabo y siempre algo pasa con la cámara o con las luces o con algo. Poe, ¿estás ahí? Bueno, el punto número 13 no era ese exactamente, aunque pudo haber sido uno de esos hechos, pero el punto número 13 es que la muerte de Poe no lo detuvo para seguir escribiendo. Esto es porque una medium llamada Lizzie Doughton, ella empezó a escribir poesía y aseguraba que el espíritu, que el fantasma de Edgar Allan Poe era el que le estaba dictando desde su propia voz todos los versos de los poemas. Y también una de sus prometidas, Sarah Ellen Whitman, ella empezó a decir que Edgar Allan Poe estaba intentando comunicarse con ella. Entonces ella contrató a una medium para que empezara a vivir con ella y que de esta manera ella le empezara a dictar o a decir lo que Edgar Allan Poe intentaba decirle. Bueno, todos estos hechos rarísimos, súper misteriosos, súper curiosos, han estado alrededor de la muerte de Edgar Allan Poe y aún hoy no se sabe con certeza cómo fue que murió o por qué murió. Entonces, díganme en sus comentarios cuál ha sido el hecho que más les llamó la atención, o si ustedes conocen algún otro, que también me cuenten. Recuerden que nos vamos a ver todos los miércoles en esta sección, miércoles en Librópolis. Si son nuevos en el canal, ojalá que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que le den like y que comenten por acá y puedan compartir el video si pueden y quieren, ojalá que sí. Nos vemos la otra semana. Chao.